Bienvenidos a mi canal. Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luz Sasti Pentali, Sawabona Shikoba, La Sogamani, Guatachón. Mis mejores vibras para todos, agapaos. Por acá nos encontramos para darle continuidad al tema ya iniciado. Dios, un ser o un concepto. Es un buen momento para que te suscribas al canal, actives la campanita y nos regales tu like. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vimos en la parte anterior, la primera, la existencia de textos muy antiguos en los que al comenzarlos a revisar hallamos historias y personajes que también están en la Torá, madre de la Biblia cristiana, y en el Tanaj, su padre. ¿Qué debemos entender sin lugar a dudas entonces? Pues lo que es claro, claro es, ¿no? Si mi abuelo me cuenta una historia de cosas que sucedieron cuando él era un niño de 10 años, y por eso lo recuerdo, y luego mi padre, su hijo, me echa un relato del mismo evento, pero con muchos matices diferentes, ¿qué debo pensar? ¿Que el abuelo no sabe lo que dice o que delira? ¿O que más bien papá le está añadiendo eventos al relato que no concuerdan con lo que ya el abuelo me contó? Por ejemplo, a continuación, el relato de mi abuelo. Yo nací en Río Caribe, estado Sucre, y crecí en Caripito, estado Monagas, en las riberas de un río que los lugareños llaman Río Chiquito. Y mi papá, me relata mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, se llamaba Rosendo. Y luego papá me dice que el abuelo nació en Margarita y que allí mismo creció, y que el papá de mi papá, o sea, su abuelo, se llamaba Fernando. ¿A quién le debo creer? Pienso que lo más correcto es que no crea ciegamente a lo que me contó el abuelo, pero tampoco a lo que me dice mi padre. Pues, para mí, ni mi abuelo es un mentiroso, ni mi padre lo es. ¿Qué me queda entonces por hacer? Bueno, emprender la búsqueda de las respuestas por mí mismo, ¿verdad? Trasladarme al lugar donde mi abuelo me relató que nació y creció, e indagar con la gente del lugar quién puede corroborar lo que contó mi abuelo, y al hacerlo me encuentro con un señor vecino del lugar afirmando que su papá y mi abuelo fueron amigos y crecieron juntos. No solo me cuenta cosas muy exactas a las que mi abuelo me contó, y no solo eso, me muestra fotografías de ellos juntos, su papá y mi abuelo. Me lleva a conocer la casa donde creció mi abuelo, que ya no es de la familia, y confirma entonces muchas, o mejor dicho, todas las cosas que mi abuelo me relató. Luego,
Prosigo a Margarita y resulta que recorro toda la isla en búsqueda de información de mi abuelo y su estancia allá. Pero nadie me sabe dar razón, pues no existe ninguno que lo haya conocido, no solo a él, sino a sus padres, hermanos, etc. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Mintió mi abuelo? Me tocará entonces pedirle a mi padre los motivos del por qué me contó una historia que no es verdadera respecto a la vida de mi abuelo, su padre. Y resulta que mi papá me confiesa que es que él guardaba un reconcomio contra mi abuelo porque lo trató bastante toscamente en su infancia. Y al ver cómo yo me apegué tanto a mi abuelo, eso le dio celos y decidió tratar de desprestigiar los relatos que mi abuelo me contó. Solo que no esperó jamás que yo sería capaz de moverme por mis propios pies en búsqueda de la confirmación de la versión que cada uno de ellos me contó. ¿Les parece una mala ilustración, agapaos? Pues permítame decirle que es exactamente lo que corresponde respecto a los relatos que el Enuma Eliz, por ejemplo, las tablillas sumerias, los rollos egipcios y otros documentos de mucho más antigua data que la Torá narran, confirmando además con evidencias arqueológicas. Entonces, ¿quién es el dueño del relato? Quien lo plasmó miles de años antes, cuando aún ni siquiera el idioma hebreo existía, pues no existía pueblo hebreo alguno, ya que ni siquiera el bisabuelo de Abraham, repito, el bisabuelo de Abraham, ni siquiera había aparecido en escena. Y cuando lo hizo, pues era un ciudadano caldeo. ¿Te hace clic, agapao? ¿O prefieres seguir creyendo, como decían en la generación de mis abuelos, en cuentos de pajaritos preñados? Que el texto sagrado, conocido como la Biblia, hija esta de su madre originaria, la Torá, y su padre originario, el Tanaj, hebreos ambos, nótese que no se trata para nada de una huérfana, tiene madre y padre bien identificados. El Tanaj, que es la reunión de la Torá, los primeros 5 libros del llamado Pentateuco por los bibliólogos cristianos. El Tanaj contiene entonces la Torá, que serían Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim por sus nombres en hebreo, lo que es igual a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio en la Biblia, que se supone es la traducción de los 5 libros hebreos que conforman la Torá. Repito, se supone. Y digo se supone, pues está comprobado por los expertos en lengua hebrea que los libros de la Biblia no son una traducción exacta de lo que dicen los libros en hebreo, lo cual no debe extrañar, pues lo mismo sucede con la Torá respecto a los rollos, tablillas y estelas de mucha más antigua data, que es realmente de donde los escribas egipcios, conocidos como levitas, tomaron apuntes para forjar la que vino a ser la Torá. Y digo escribas egipcios, pues a medida
que vayamos avanzando y nos adentremos en el despliegue de este asunto, irá saliendo información que seguramente para la mayoría de los que escuchen este material, el cual, por cierto, no es fruto de mi imaginación, sino de fuentes completamente válidas, legítimas y por sobre todo contundentes, irá, decía, saliendo información que seguramente no será del beneplácito de muchos, pues es la verdad respecto a la Torá, o más bien al Tanaj, y por supuesto, por defecto, también respecto a la Biblia, su hija, pues el tan mentado, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que por medio del Espíritu Santo sopló y prácticamente casi que tomó la mano de los profetas y escribas, y fue el Espíritu quien moviendo la mano de estos santos hombres, escribió la santa palabra, pues es uno de los mitos que acá van a quedar completamente desmontados. Advertencia: si es usted persona muy susceptible a la verdad, le recomendamos detenerse y no avanzar en la escucha de este material. Si por el contrario se considera usted una persona de mente abierta aún siendo creyente, entonces le invitamos a quedarse hasta el final, porque esta información puede serle de gran beneficio. Es un buen momento para que te suscribas al canal, actives la campanita y nos regales tu like. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, un ser o un concepto. Ya vimos en la primera parte cómo el relato de la creación de los cielos y la tierra nada tiene que ver con la forma en que nos narra la Torá en Bereshit o la Biblia en Génesis, que se supone es traducción del primero. No vamos a repetir acá esa parte. Le sugiero e invito vaya a la primera parte y exactamente desde el minuto 23 al 26 y del 28 al 31, allí está narrado el relato del Enuma Elish, fruto de las tablillas sumerias, donde no solo nos narra los orígenes de este plano, sino muchas otras historias de cómo era la civilización de ese entonces y muchos de sus personajes más relevantes. Por cierto, le pregunto, ¿conoce usted algo de Lilith? ¿Ha escuchado mencionar usted a Lilith? Pues, al parecer, Lilith es la primera hembra de la especie humana, o sea, primero que la Eva del Génesis. ¿La conoce Agapao? Bueno, se dice que Lilith, quien fue primero y mucho antes que Eva, al no ser un anexo de Adán, sino que fue, según lo que se documenta de ella, su avatar o cuerpo fue igual que el de Adán, hecho directamente con el barro o la arcilla, lo que quiere decir que era un verdadero individuo. Por eso dije no un anexo, pues según los relatos de Génesis, Eva viene a ser un anexo de Adán, pues fue tomada de él. Por tanto, no hubo en ella, en su esencia me refiero, nada que pudiera ser anclaje para la subordinación ante el varón. Y según lo que relata la mitología en referencia a ella,
Las veces que Adán le proponía juntarse, no es que ella se negara, sino que al no estar de acuerdo con la posición que Adán proponía para el ejercicio sexual, que la pretendía colocar a ella recostada y sobre ella él, pues nunca estuvo de acuerdo con eso. Y por tanto, jamás concordó en tener sexo con Adán, pues decía, tú y yo somos iguales, porque he de estar yo debajo y tú encima. Luego, se tejieron alrededor de su figura un sinfín de versiones que la sitúan, unas como un ser demoníaco, otras como una diosa, otras como un ser trino, o sea, celeste, terreno y demoníaco a la misma vez. Pero la que más ha sido esparcida por precisamente derivar de quienes lograron imponer sus relatos y constructos, que pocos realmente son de origen propio, sino la asimilación, por decirlo de forma elegante, de los relatos de civilizaciones muy pretéritas a ellos. Para no hacer larga esta presentación, voy a ir cerrando. Evidentemente tendremos que encontrarnos en una tercera presentación. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, Agapao. Agradeciendo desde ya su compañía y el que haya tomado estos minutos de su muy valioso tiempo para poner atención a este material, que solo persigue aportar su grano de arena para la apertura total y completa de la conciencia del ser, pues los que desde tiempos primigenios se hicieron con el control de esta Matrix, nos han controlado como a rebaños de ganado, precisamente por la manipulación de tantas historias o pseudo historias, robando, plagiando, tergiversando e inventando mucho de lo que se nos ha hecho tragar neuronalmente como hechos del pasado, con lo cual, pues, ese grupete se fue haciendo del control de cada vez más pueblos. Me refiero al nivel más poderoso, que es el nivel mental, pues lograron imponernos sus relatos, como ya dije, muy falseados y frutos del plagio a otras civilizaciones como propias de sus orígenes. Y así, por cierto, arrasando por fuerza y violencia y derramamiento de sangre con la mitología y culturas propias de otras civilizaciones, como las de Mesoamérica y Abya-Yala, o Ameruca, mejor dicho. No me extiendo más, Agapao. Me despido de usted con la más profunda y agradecida actitud. Gracias, Agapao. Por favor, no dejes de apoyar este incipiente proyecto con tu me gusta y suscribiéndote a nuestro canal para que así nos contribuyas a crecer en esta poblada plataforma y así poder pasar de gatear a ponernos de pie y comenzar a dar nuestros primeros pasos. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, Agapao. Mis mejores vibras para todos. Un muy fuerte abrazo de luz para cada uno. Tupananchiskak. Hasta la próxima y siguiente parte, Agapaos. No dejes de apoyar este proyecto con tu like y tu suscripción. Suscríbete. Namaste.